¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 26ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Solamente para recordarles que ustedes tienen que estar viendo los videos que les estoy publicando todos los días. Siguen teniendo muy pocas visitas, en especial los alumnos del primero C. Por favor, pónganse al corriente con sus clases. Igual también cualquier duda, pregunta o comentario, ahí estoy en los chats, siempre les estoy contestando, a veces me tardo un poco porque a veces me llega mucho de los trabajos que tengo, pero igual siempre lo hago, siempre les termino contestando. Igual los que más me están arrojando información son los niños del quinto semestre, pero igual no tienen por qué ustedes no hacerlo, por favor háganlo cuando tengan la oportunidad, ¿sale? Ok, vamos a continuar. La clase pasada estamos viendo al respecto de lo que se conoce como geometría molecular. Recuerden que geometría molecular se trata de el acomodo, en este caso, o el espacio donde se acomodan los átomos, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar lo mismo que en el anterior, que sería en este caso, si ya lo puse en pantalla, vamos a utilizar lo mismo. ¿Para qué se realiza? Vamos a utilizar la RPECV, que es la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, para poder hacer del amoníaco y el agua, el NH3 y H2O. ¿Sale? Ok. Vamos entonces a pasar a realizarlo. Aquí. Fíjense. Voy a hacer más pequeña esta pantalla. Como por aquí. Bueno, voy a hacer un poco más grande también esto para que puedan ver un poco mejor. Igual yo creo que ahí se alcanza a ver perfectamente. Ahí está, un poco mejor. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero el del amoníaco, el NH3. El amoníaco y el agua son ejemplos muy específicos respecto a la geometría molecular. Quiero que se den cuenta de esta estructura, fíjense. En primera voy a ocupar un color, yo creo que un color un poco más oscuro. Ahora, fíjense, quedamos que es NH3. O sea, esto se llama amoníaco. Ya simplemente para ir recordando nomenclatura, que es lo primero que lo siguiente que vamos a ver. Ahora, de este compuesto que se llama amoníaco, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es su estructura de Lewis. Pero para esto, ¿qué necesitas? Diferencia de electronegatividad. Recuerden, tenemos que saber qué tipo de enlace tiene. Al saber qué tipo de enlace tiene, ahora sí nosotros podemos hacer el acomodo. Este ejemplo ya lo había hecho, por eso simplemente voy a hacer la estructura de Lewis directa. ¿Sale? ¿Cómo sería la estructura de Lewis directa? El nitrógeno, perdón, el nitrógeno tiene 5 electrones. Recuerden, el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones en la capa de valencia. Y el hidrógeno pues tiene únicamente uno, pero cada hidrógeno tiene uno. De esta forma. Significa que si yo quiero hacer el acomodo adecuado de esta molécula, de la estructura de Lewis me refiero, sería N con sus respectivos 5 electrones y alrededor lo voy a combinar con los hidrógenos. Ahí está, ya está la estructura de Lewis. Deben de recordar que cuando nosotros hacemos esto, este es el que está llevando a cabo el enlace químico, es un enlace covalente. Por eso simplemente hice directo esto. Y lo hice directo porque ya lo había hecho, pero recuerden que es diferencia de electronegatividad, sería del nitrógeno al hidrógeno. Eso lo tenemos en esta tabla. Aquí. El nitrógeno tiene 3, el hidrógeno 2,1. ¿Ok? O sea, sería 3 menos 2,1 nos da 0,9. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. ¿Sale? Enlace covalente polar. Ahora, ya tenemos entonces su estructura o su forma molecular. Ahora, nosotros tenemos que hacer la geometría molecular de este compuesto, por así decirlo. ¿Cómo te debe de quedar? Nosotros tenemos que hacer una imagen especular como si fuera un tetraedro. ¿Por qué? Por este par electrónico. Esos dos electrones que tenemos en la parte del hidrógeno también se tienen que tomar en consideración cuando tú haces la estructura molecular de esta estructura. ¿Cómo debe de quedar? Para esto voy a hacer otra vez esa como pirámide que les mostré en la clase pasada para que vean cómo quedaría.
Por ejemplo, creo que lo vamos a tomar de aquí. Por acá, yo creo. Sí, vamos a hacerla como por aquí, miren, para que vean más o menos cómo debe de quedar. Esto va para acá. Esto va a quedar como más o menos por aquí. Esta va a quedar más o menos como por acá. Esto vamos a bajarla. Ya me estoy acomodando un poco más a usar esta cosa, si se dan cuenta. Poco a poco vamos practicando. Ahora, ¿qué significa esto? Hagan de cuenta que dentro de la estructura, si nosotros hacemos completamente la forma, digamos, de aquí está, bueno, déjenme la termino para que vean a qué me refiero. Es como si estuviera haciéndolo en 3 dimensiones. Estoy intentando darle la profundidad que necesita esta parte, que ahí no es, por cierto. Ocupo darle la profundidad que se requiere, ¿sale? Entonces sería más o menos como por aquí. Y acá sería más o menos como por acá, si no me equivoco. Ajá, más o menos así. Y acá vamos a hacerlo un poco más derechito. Ahí está. Ahora, digamos que esta es la estructura donde debe de quedar en el centro. Esto simplemente es para que vean cómo van a irse acomodando las moléculas. En el centro se supone que, déjenme lo pongo con otro color un poco más como negro para que se vea más grande. En el centro sería el átomo de nitrógeno. Nitrógeno. Ahora, deben de recordar lo siguiente. El nitrógeno como tal tiene, ¿cómo decirlo? El nitrógeno como tal tiene 4 uniones. O sea, ¿se acuerdan? Déjenme, se los muestro en esta parte. El nitrógeno como tal tiene pares electrónicos enlazantes y el número de coordinación que tiene. El número de coordinación que tiene es 3, pero tiene un par de electrones no enlazantes, por lo tanto el número de coordinación es 4. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos unidos más uno que es el número de pares electrónicos, pares libres que no se están combinando con nadie. Por lo tanto es como si se estuviera combinando con 4 cosas. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Qué significa esto? Digamos que, déjenme borro esta parte para que se vea un poco más claro. Creo que vamos a hacerlo como si fuera nada más así. Ya quedaría acabado, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué significa eso? Que digamos que es como si nada más tuviéramos 3 lados de esta figura geométrica. Entonces, nosotros vamos a poner aquí, no es un carbono, es un nitrógeno. Y este nitrógeno está unido a ¿cuántos átomos de hidrógeno? A 3. Vamos a ponerlo con azul para que se vea. Así. Está unido a 3 hidrógenos, a este hidrógeno, a este hidrógeno y a este hidrógeno. Pregunta, ¿por qué no lo estoy poniendo hacia acá? ¿Por qué no estoy poniendo aquí un hidrógeno? Ah, porque recuerden que tiene un par de electrones no enlazantes. Por eso la estructura molecular de este es como si estuviera así la forma, ¿sí ven? Ahora, quiero mostrarles algo. Así es más o menos para que entiendan. ¿Por qué es que queda así? Lo que sucede es que se están repeliendo las cargas electrostáticas, en este caso las cargas negativas de los electrones que se formaron o que hicieron la estructura aquí, hacen que se separen de esa forma. Y aquí, como también tiene carga negativa, no permite que se unan estos entre ellos, ¿sale? Al no unirse entre ellos, fíjense, tienen aproximadamente, yo creo que lo voy a poner con otro color, entre estos tienen aproximadamente como 107.5 grados entre cada uno de estos átomos. Hagan de cuenta que si yo lo quiero ver desde arriba, digamos que este triángulo que yo acabo de hacer, lo veo desde arriba, así, ¿sale? Entonces, lo estoy viendo desde la perspectiva superior. Ahí disculpen que no sé dibujar en 3D. El nitrógeno queda aquí y es como si estuvieran estos 3, que son los hidrógenos, en cada una de las esquinas de esta molécula. Y aquí en el centro, arriba, digamos que sería hacia profundidad, hacia nosotros, están los 2 electrones que no se combinan con nadie. ¿Sale? Eso es lo que intento demostrarles. ¿Por qué se los muestro ahora en esta perspectiva? Porque en esta perspectiva me ayuda a demostrarles que lo que están haciendo es separarse entre ellos, como aproximadamente unos 107 grados entre cada uno de estos.
¿Por qué? Lo que ocurre es que los 100 son 360. Lo que ocurre es que se están separando lo más que puedan entre ellos, tomando en consideración, claro que ahí está la molécula, por así decirlo. Por eso más o menos es como, serían 120 grados entre cada uno de estos, pero nosotros, por los cálculos que se han hecho con refracción de rayos X, se ha demostrado que más o menos tienen como unos 107.5 grados entre cada uno de estos. Ahora, voy a mostrarles una imagen de, entre comillas, real, como una caricatura bien hecha de cómo se vería la geometría molecular del amoníaco. Muy bien, fíjense. Entonces, esa estructura que yo les acabo de demostrar, que técnicamente lo que yo quiero decirles es que el ejercicio que es el resultado es esta estructura es nuestra geometría molecular. Ahora, ya visto desde, ¿cómo decirlo? Ya bien dibujado, quedaría así, miren. Esta es la molécula, la estructura de Lewis. Arriba las dos bolitas significan los electrones y cada línea, esos son los electrones no enlazantes, los de arriba, y cada una de las líneas representa dos electrones, uno del nitrógeno, uno del hidrógeno, uno del nitrógeno, uno del hidrógeno, uno del nitrógeno, uno del hidrógeno. Geometría de dominios, hagan de cuenta que es la misma forma que la siguiente, y los triangulotes estos que ven, es como en la dirección, como si fuera profundidad. Eso nos indica hacia dónde se está dirigiendo la molécula, como si estuviera profundo. En este caso, si se dan cuenta, como al poner eso, es como si estuviera hacia ustedes. Y por último, la geometría molecular queda más o menos así, que es como si fuera una arañita con tres patas. Fíjense en la siguiente. Esto es más o menos como lo que intento explicarles. Están perfectamente divididos los hidrógenos del nitrógeno en el centro y en la parte de arriba es donde se encuentran los pares de electrones no enlazantes, ¿vale? Y eso es lo que yo quería demostrarles con los dibujos que estoy haciendo. Eso es la geometría molecular. Simplemente intentar acomodar las moléculas, por así decirlo, como esto, intentar acomodar lo más adecuadamente las moléculas para que éstas tengan el orden que deben de tener, ¿sale? Por eso es que queda de esta forma. Vamos a hacer otra. Dejen algo pequeño esta parte. De hecho ya se los había puesto y este ejemplo también ya se los había dicho, que es el agua. Déjenme les muestro. Como decía, ahora digamos que vamos a hacer el ejemplo del agua, que sería la siguiente molécula que vamos a utilizar. Para esto vamos igual a hacer diferencia de electronegatividad, etc. Lo mismo que hice con la molécula del amoníaco, ¿sale? Fíjense. Digamos que ahora entonces, como les había dicho, vamos a hacer ¿quién? El agua. Ay Dios, es el agua. Ahora, el agua tiene la característica de ser un enlace covalente. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Se acuerdan que les había mencionado que les recomiendo que hagan como un bosquejo? Eso siempre es útil. Hagan como una imagen de más o menos cómo se vería. Dado el hecho de que el oxígeno está solito, ¿quién va en el centro? Pues el oxígeno porque está solito. Y alrededor, ¿quién iría? Pues los hidrógenos porque son hidrógeno e hidrógeno. ¿Sale? Ahora, más o menos así es el bosquejo. Entonces, yo sé que está unido el hidrógeno con el oxígeno y el hidrógeno con el oxígeno. Significa que la diferencia de electronegatividad, para que sepan que por qué se considera un enlace covalente, les recuerdo, la electronegatividad que tiene el oxígeno es 3.5 y el hidrógeno es 2.1. Sería 3.5 menos 2.1. ¿Sale? Entonces es 0.9, 1.3. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, obviamente es un enlace, ¿cómo se llama? Es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia, por así decirlo, de... Acá es 1.4. Esperen, ya estoy prestando más. Ahí está. Sabía que estaba mal. Si se dan cuenta, tiene diferente, o sea, es menor, tiene que ser menor a 1.7 para que se considere covalente. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. Ajá.
Les vuelvo a mencionar esto para que no se confundan y quieran hacer la diferencia del hidrógeno con el hidrógeno, dado el hecho de que no se están combinando ellos, es únicamente hidrógeno con oxígeno. ¿Ok? Perfecto. Continúo. Enlace covalente polar. Entonces, yo ya sé que la estructura de Lewis del oxígeno, déjenme algo con gris, que es con el que lo hice. El oxígeno tiene 6 electrones. Y en este caso el hidrógeno tiene cada uno, ahí está, ¿si se dan cuenta? Ahora, si hacen el enlace químico aquí, ya se completa la ley del octeto. 2, 4, 6, 8. Entonces la estructura de Lewis es esta, está correcto. Ahora, vamos a hacer la geometría molecular de esta molécula. Algo importante que cabe destacar en este sentido es el hecho de cómo están acomodados y cuántos pares electrónicos no están combinados. Si se dan cuenta, en este caso el oxígeno tendría déjenme les muestro, tendría el número de coordinación de 4. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tiene varios electrones que no se están combinando. Tiene 2 arriba y 2 abajo, digamos arriba y abajo. Tiene esos 4 que no se están combinando, significa que tiene número 4 de coordinación. Ahora, debe recordar que esos electrones no se están combinando, aún así se toman en consideración en la geometría molecular, al igual que los electrones que se están combinando en los hidrógenos. Dado ese sentido, la estructura que yo tengo que diseñar técnicamente es casi igual. Ahí está. La estructura que yo tengo que diseñar es casi igual a lo que habíamos hecho con el amoníaco, de hecho, bastante curioso. Porque lo que ocurre es que, ven, ya me estoy aprendiendo más fácil esto. Porque lo que ocurre es que la estructura no va a ser como por ejemplo el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene... Ahí está. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono no tiene ningún par enlazante libre, ¿sale? Muy bien, como decía. Entonces ya tenemos ahí como nuestro triangulito. Es simplemente como la guía para que vean, pueda yo hacer bien el dibujo de cómo se vería en este caso esta molécula. Ahora, fíjense. Yo sé que en el centro en este caso pues sería el oxígeno. Vamos a ponerlo con gris, que es el que usé. El oxígeno va aquí en el centro. Este oxígeno está combinado con 2 hidrógenos. Ahora, un hidrógeno va a ir para acá y el otro hidrógeno va a ir para acá. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? ¿Por qué no lo pongo acá o acá? Porque recuerden que hay 2 pares de electrones, o sea, de este lado hay 2 electrones y de este lado hay 2 electrones. Por eso es que la estructura, la molécula de agua tiene esa como... Siempre les digo a mis alumnos que la molécula de agua, si ustedes se quieren imaginar, y ni siquiera imaginar, si quieren saber cómo es la molécula de agua, si digamos que hago aquí una esferita, tomando en consideración que este sea el oxígeno está combinado con 2 hidrógenos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se vería entonces la molécula de agua? Hagan de cuenta que la molécula de agua es como un Mickey, tan sencillo. Eso es justamente a lo que quería llegar. La molécula de agua es como un Mickey justamente, y este Mickey, por así decirlo, realmente tiene un parecido muy similar, o tiene un parecido muy similar, tiene mucho parecido con la molécula del amoníaco en cuanto a la cantidad de grados que tiene aquí. O sea, de hecho se ha calculado que la cantidad de grados que tiene aquí son aproximadamente 105 grados. O sea que la división entre los hidrógenos es de 105 grados. ¿Por qué? Realmente porque aquí de este lado hay 2 electrones y por acá, digamos, hay otros 2 electrones, los cuales impiden que se pongan completamente en lados opuestos los hidrógenos y se pongan acá arriba o de este lado. Como están repeliendo la energía hacia aquel lugar, es por lo que quedan de esta forma. Ahí parece una cara. Por eso la molécula de agua queda de esta forma, ¿sale? Y esa es la geometría molecular del agua, ¿ok? Ahora, vamos a continuar entonces. Si se dan cuenta, pues técnicamente podemos hacer cualquier tipo de molécula que a ustedes se les antoje. Simplemente tenemos que tener como el nombre, digamos, y ya simplemente con eso. Digamos que yo quiero diseñar una rápida ahorita. Vamos a utilizar la estructura esta. Ujú. Y digamos que el flúor, pero es que es muy electronegativo. Bueno,
Uno que sea también muy electronegativo para ver cómo quedaría. No, sería un enlace iónico. Uno que sea un enlace covalente, el azufre con el litio tal vez. Sí, 2.5 menos 1. De hecho este compuesto creo que ya se los había mencionado. Vamos a ver si no es un enlace iónico. Sería litio con, con azufre. Y en este caso el 2 queda en el litio porque el azufre tiene... Bueno, ya eso lo veremos en formación de compuestos. Eso es hasta el siguiente parcial. Este compuesto se llama sulfuro de litio. No se preocupen de la nomenclatura, yo se los voy a dar ahorita y nada más se las estoy mencionando, pero ya hasta el siguiente parcial vamos a ver cómo se nombran los compuestos. En este caso, como el azufre en este caso está en el centro solito, ya se imaginarán quién está en el centro, o sea, el azufre, y alrededor de este están los litios. Vamos a ver si este sí se comportaría como un enlace covalente, que es lo que ocupamos para esta geometría molecular. ¿Sale? Sería diferencia de electronegatividad. Vamos a ver. Sería 2.5 menos 2.5 menos 1, pues 1 nada más. Significa que es un enlace covalente polar. ¿Sale? Ahora, importante. El litio tiene únicamente, su estructura de Lewis es únicamente con un electrón. El azufre tiene, vamos a hacerlo porque creo que no había hecho el azufre. El azufre es el elemento, déjenme les muestro, creo que ya ahí está la tabla. Tiene 6 electrones, creo, si no ahorita lo hacemos. Tiene 6 electrones, está en el grupo 6A, así. Significa que el litio se combina con el azufre, creo que el azufre lo voy a poner en otro color, en gris, que es el que he usado ahorita. Azufre, y el azufre tiene 6 y se combina con el otro litio. Y si se dan cuenta, aquí ya se está formando el enlace químico. Y si contamos 2, 4, 6, 8, ahí está 8 electrones en su última capa de valencia. Ahora, ya sabemos que esta es la estructura de Lewis del sulfuro de litio, de esta forma. Ahora, ¿cómo quedaría en este caso su geometría molecular? Dado el hecho, si se dan cuenta, que tiene dos pares electrónicos libres. Técnicamente sería igual que el agua. ¿Por qué? Por el hecho de la... es con verde. Bueno, no voy a hacer esta vez el triangulito para podernos guiar, simplemente voy a poner el azufre en el centro y este azufre recuerden que va a estar combinado con dos litios. Ahora, nosotros aquí ya sabemos que va a tener aproximadamente unos 107 grados. ¿Por qué? Porque de este lado acá y de este lado acá hay dos electrones que provienen del azufre y estos no se ponen, o sea, por eso es que esta queda así de esta forma separada. ¿Sale? Entonces, esta sería como por así decir, esto sería la geometría molecular del sulfuro de litio. ¿Sale? Y listo. Bien fácil. Solamente es cuestión de que lo practiquemos y que lo sigan practicando. Eso es el chiste de esto. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a continuar, pero ya este apartado es únicamente teórico. Ya vamos a dejar un poco de lado los ejercicios y vamos a ver este apartado teórico. En realidad es algo bastante sencillo. Se le llama el enlace metálico. Recuerden que he mencionado hasta ahorita enlace iónico y enlace covalente. Me falta el enlace metálico. Como su nombre lo dice, lo que sucede es que cuando se combinan entre dos metales, por ejemplo, el aluminio, cuando es puro aluminio, el tipo de enlace que tiene entre puro aluminio es diferente al enlace que nosotros conocemos como iónico o covalente. En este caso es un enlace metálico que se lleva a cabo entre átomo metálico con átomo metálico. ¿Sale? Ahora, en este sentido, nosotros podemos explicarlo en dos teorías. Hay dos teorías que intentan explicar cómo es que se comporta un enlace metálico. El primer tipo de teoría se le llama mar de electrones. Eso es importante que lo tengan porque también se los va a preguntar el examen. ¿Cuáles son las dos teorías que explican el enlace metálico? Mar de electrones, teoría de bandas. Pero bueno, vamos a continuar. Mar de electrones. Este explica el fenómeno químico excepcional que se da entre los enlaces metálicos.
con bajas electronegatividades. Se trata de la compartición de los electrones entre distintos átomos unidos mediante enlaces metálicos. ¿Cómo se explica? Déjenme les muestro la siguiente imagen para poder explicar más fácilmente. Hagan de cuenta que los átomos están perfectamente combinados o están en una superficie, no una superficie, sino están perfectamente unidos, y lo que ocurre es que los electrones simplemente se mueven libremente a través de toda la combinación de esos átomos, esos núcleos atómicos. Fíjense, digamos que esa es una superficie hecha de únicamente algún tipo de metal, digamos, no sé, puro aluminio, como les había dicho. Entonces, todo lo que ven en el centro son los puntitos rojos. Esos son los protones y neutrones en el núcleo atómico. Entonces, está el núcleo atómico de todo el metal, todos los núcleos atómicos de todos los átomos de todo el metal. Y los puntitos azules son los electrones obviamente de dicho material, perdón. Entonces, lo que ocurre es que los electrones se están moviendo libremente a través de todo el material, ¿ok? Por eso se llama mar de electrones. Es una teoría que intenta explicar que los electrones se mueven libremente en los enlaces metálicos. ¿Por qué? Porque realmente hay, bueno, lo que apoya esta teoría es por las propiedades que tienen los materiales. En el caso, por ejemplo, del metal que conduce la electricidad, conducen el calor, entonces ellos creen que es porque como los electrones se están moviendo de forma constante a través de todo el material, es que permiten la transferencia de energía. Por eso es que se apoya esta teoría, por eso existe. La teoría del mar de electrones. Ahora, eso es uno. Vamos a ver la siguiente teoría. La siguiente se le llama teoría de bandas. Ahora, como lo dice el nombre, de hecho hagan de cuenta que se forman bandas entre los elementos para poder pasar electrones. ¿Ok? Aquí toman como ejemplo el litio. Considera que los orbitales atómicos de valencia de los n átomos de litio estará formando enlace metálico. O sea, se refiere a que la cantidad de átomos de litio estarán formando enlaces metálicos, ¿sale? Y se combinan entre sí para formar orbitales moleculares, o sea que los orbitales se combinan entre orbitales para formar un orbital molecular en todo, ¿ok? Pertenecientes a todo el cristal, se refiere a todo el material, y con energías muy semejantes entre sí, ¿ok? Tan cercanos se hallan energéticamente estos orbitales moleculares formados que decimos que dan lugar a una banda. Lo que sucede es que dan de cuenta como que se combinaran los orbitales y por ahí por ahí se mueve el electrón. Esto se explicaría más o menos así, digamos que n orbitales atómicos iguales, n orbitales moleculares muy próximos en energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hagan de cuenta que los orbitales se están compartiendo con el átomo de al lado, y esos orbitales permiten que se combinen un orbital con orbital, y eso permite el movimiento de los electrones entre ellos. Esto también nos intenta decir, o nos intentan decir los que se encargaron de esta definición, de esta teoría, que por eso es que también los metales tienen las propiedades que tienen: transferencia de energía, transferencia de calor, transferencia de electricidad, que sean maleables, por ejemplo, algunos, la mayoría, etcétera. Entonces, dado este sentido, es que ambas teorías son aceptadas y no se les da, por así decirlo, no se les da no se da una sola conclusión. No se dice que solamente la teoría de bandas es la correcta o solamente la teoría del mar de electrones es la correcta, perdón, sino que se cree que ambas teorías son válidas por el hecho de las situaciones que proceden, ¿sale? Por eso es que se utilizan ambas, y por eso es que les tuve que explicar ambas. Teoría de bandas, teoría del mar de electrones. Teoría del mar de electrones: los electrones se mueven libremente en todo el material como si fuera un mar de electrones, todos los electrones están moviéndose. Y en la teoría de bandas se combinan los orbitales y los electrones están como intercambiando entre todas las bandas, que una banda une a un átomo con otro y así sucesivamente, ¿sale? Y listo. Ok, para esta clase, ahora sí ya se van a llevar una tarea, que en realidad la tarea va a ser de lo que vimos anteriormente, porque la del mar de electrones, que es el enlace metálico, únicamente es teórico. Así que para la tarea de esta clase, va a ser que me hagan geometría molecular déjenme les doy el compuesto, geometría molecular del CCl4, ¿ok? Cloruro de carbono se llama este compuesto.
Lo puedo anotar, déjenme lo anoto acá abajo, yo creo, para que ustedes alcancen a ver bien. Recuerden que el 4 es un subíndice, entonces sería CCl4, ¿sale? De esa forma. Significa que hay un carbono y 4 cloros. Ustedes tienen que formar esa estructura para que nos dé la geometría molecular. Si igual tienen dudas, me dicen y ya lo resolvemos. Eso sería entonces todo por esta clase. Nos vemos mañana. Espero que se encuentren bastante bien y descansen.